no es el fin del mundo ni el fin de la vida en la Tierra, pero con seguridad sí es el fin y el comienzo de nuevas épocas en la historia humana. Las circunstancias difíciles son las que mayor exigencia nos ofrecen para producir cambios que generan impactos. Sin duda, estamos ante uno de los escenarios que ponen a prueba en gran medida la creatividad humana y nuestras maneras de afrontar los problemas y las oportunidades. Por eso, Andrés y yo hoy hemos decidido hablarles de iniciativas que ha tomado el mundo creativo sobre esta nueva problemática y en qué temas hemos estado participando los diseñadores para contribuir en la mitigación de esas situaciones. Bienvenidos a un pandémico episodio de Design Talks, el podcast que se queda en casa en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse a nuestros canales, a Spotify, a Instagram, a Facebook, o a cualquiera de las plataformas de podcast que ustedes prefieran. Hola Santiago, ¿qué más? ¿Qué podría decir? Encerrado. Ya estamos tan encerrados que hoy nos pusimos a hablar de eso precisamente. Es cierto. Hoy les tenemos preparado un episodio sobre pandemia del coronavirus. Así que, pues, nos habíamos demorado un poquito en sacarlo, pero queríamos, digamos que, recoger buenos ejemplos y buenas reflexiones para ustedes. Así es. No, yo sé que lo estaban esperando, lo sé. Así que al fin ha llegado. No podíamos faltar, ¿no? Es una temática tan importante que todos estamos viviendo y que cambiará el mundo que teníamos que hablar en Design Talks de esta pandemia. Sí. Nos corresponde y pues bueno, esperamos que no sea tan malo. ¿Tan malo como la pandemia? Sí. Bueno, nuestros saludos a nuestros queridos oyentes, ¿no? Nuestros saludos para Nina Martínez, que ha estado muy activa en las redes sociales. También a Joana López, a Gabriela Celis. Gabriela ya empieza a ser importante, ¿no? De la familia. De la familia, exacto. Gracias, Gabriela, como siempre, por compartir toda nuestra información y por interactuar. También a Brian, con sus comentarios siempre oportunos, como la de la labia de los diseñadores, ese me encantó. Cierto, que es importante para el diseñador la labia, ese no es un error, esa es nuestra arma y nuestra herramienta de trabajo. Brian, ¿qué seríamos? ¿Qué seríamos nosotros? Sobre todo Design Talks, ¿qué sería? Sin la labia. Sin la labia. Bueno, para nuestros oyentes que de pronto no están familiarizados con el término, la labia es como digamos, la forma de hablar, de convencer, el discurso, ¿no? Es la esa parla, capacidad de la carreta. La carreta, la parla. Sí, me imagino que esto es muy claro para... Bueno. Santiago, y si vio, tenemos un nuevo fan número 1. Qué maravilla. Estos fans... Me encantan, me encantan realmente. Sobre todo es fan de Andrés. Me amó absolutamente. Bueno, es irónico. Tuvimos una review en iTunes de 1 estrella. A Juan C86 no le gusta para nada como yo hablo, como yo me expreso, como yo... No sé, yo me deprimí un poco, Santiago. O sea, necesito soporte diseñístico. Sí, tuvimos que hacer varias cosas a la distancia, varias terapias con Andrés para que pueda volver a pronunciar palabras, pero ya lo tenemos de vuelta. No, al contrario, ya fuera de chiste, creo que está muy bien que tengamos personas a las que les guste y a las que no les guste como hacemos Design Talks. Yo creo que de eso se trata un poco, ¿no? La libertad. Así que, claro que Juan, sí. Muchas gracias por el feedback. Intentaré hacerlo mejor y espero que puedas continuar escuchándonos. Y yo también. Tal vez también no. es mi culpa. Bueno, también es mi gran culpa también. Sobre todo mi culpa. Por dejarme hablar. Así es, Juan, siempre bienvenido. Bueno, entonces empecemos de una con nuestro episodio de hoy. Vamos a hablar de la pandemia y qué es lo que ha sucedido
en estos semanas o primeros meses de pandemia con respecto al diseño, y haremos algunas reflexiones de los diseñadores, ¿no? De qué estamos haciendo y qué deberíamos hacer y en qué nos debemos concentrar. Así que tocaremos temas de diseño de producto, de comunicación, de diseño gráfico, de challenges que hay alrededor del mundo para diseñadores. Así que bueno, empecemos de una. ¿Con qué empezamos, Santiago? Bueno, empecemos por el tema más inmediato, donde aparecen más datos, donde aparecen más iniciativas, y es en estos productos nuevos que aparecen para esta coyuntura de la pandemia, ¿no? Exacto, todo el tema de las máscaras, todo el tema de los ventiladores mecánicos, ¿no? O sea, hay varias personas, varios diseñadores, todo este movimiento de makers, ¿no? Con la impresión 3D que se ha movido muy bien y digamos que está trabajando y ofreciendo cosas para soportar a los profesionales de la salud. Claro, fundamental. También porque aparecen nuevas maneras de producción inmediata, aparecen maneras de poder ayudar a este personal médico que es tan importante, sobre todo en este momento, ¿no? Y si vio que Apple se puso a diseñar, o sea, diseñó una máscara protectora para, digamos, el personal de la salud. Estuvo Tim Cook mostrándolo en las redes sociales y, bueno, una máscara diseñada por Apple, interesante. Esperemos que no cueste cuánto un iPhone. Esperemos que sí, porque es la primera preocupación, ¿no? Pero bueno, con tal de que sea importante y sea una ayuda para la pandemia, muy bueno por la gente de Apple. Hay otros productos que digamos, con la impresión 3D se pueden hacer y que pueden ser como muy simples y pueden ayudar mucho a bajar el contagio, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una manija, por ahí estábamos viendo un caso de una manija para abrir las puertas sin usar las manos. No. Ese está chévere porque empieza ya como a replantear nuevos usos, ¿no? Como que las cosas ya empiezan realmente a tener un cambio. Pero también nuevos ritos, ¿no? Rituales incluso, ¿no? Para abrir una puerta, uno que hace generalmente coge una manija, la jala y abre la puerta. Pero el virus se pasa por contacto con, digamos, en esa manija. Muchas personas lo tocan, entonces uno se puede se puede contagiar. Así que entonces diseñaron un pequeño dispositivo muy simple que simplemente se adapta a la manija y permite abrir la puerta usando el antebrazo, no la mano. Entonces, pues, curioso, muy curioso. Y lo interesante acá es que empieza a pensarse el objeto bajo estos nuevos gestos, ¿no? Bajo estos nuevos estilos de vida, que es precisamente de lo que también vamos a hablar un poco más adelante. Como por ejemplo, Andrés, había o vimos también un escritorio para trabajar en la casa de cartón. Nos envían los planos, nos envían los cortes y lo podemos hacer en 1 hora, siendo optimistas, en 1 hora. Exacto, o sea, hay muchas personas que están intentando ayudar con esas nuevas necesidades, como decía Santiago, ¿no? Sale en la crisis de la pandemia sale una necesidad que, digamos, antes no se tenía, y los diseñadores están moviéndose lo más rápido que pueden, algunos más rápido que otros, para poder ayudar y soportar a las personas y en este caso crear objetos que puedan ayudar. DCen se llama la marca que envía los planos y que nos ayuda con estas necesidades. Igual van a encontrar toda la info en las notas del episodio, ¿no, Andrés? Exactamente, les dejamos para que puedan entrar. Tenemos también, por ejemplo, otro elemento que nos pareció muy interesante, y es una lámpara esterilizadora de aire. ¡Wow! ¿No? ¿Cómo funciona esta? El estudio Frank Xu. No sé si esté mencionándolo bien, pero no hay más, queridos, no hay más. Funciona teniéndola prendida y abarca toda una habitación. Es decir, la habitación en donde está tiene garantizado un flujo de aire y un filtro de aire muy, muy, muy interesante. Wow, esto son cosas bien, o sea, muy útiles e innovativas, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, guantes higiénicos. Es como un estuche donde se sacan guantes, digamos 100 guantes, como los guantes normales de Mitril, pero en estos lo interesante que tiene es que trae una especie de papel antiséptico, en donde trae una sustancia que hace que las manos no se necesiten limpiar al quitarse los guantes. El guante simplemente se bota y la mano ya queda desinfectada totalmente. Mira, pues, muy interesante, pues porque a la final se convierten en nuevos elementos de uso cotidiano que digamos, pueden sustituir y tener funcionalidades
un poco más específicas para el momento. Sí, aparecen estos productos que no se han pensado antes y que seguramente van a dar un jalón muy grande a la calidad de vida del ser humano, ¿no? Yo creo que es una de las ventajas que puede tener una situación de pandemia como estas. Sí, y digamos que una cosa que va a generar, ¿no? La situación de pandemia, porque nos estamos enfrentando a una cosa nunca antes vista y a un mundo que seguramente no será igual a como lo conocíamos, ¿cierto? Mucho, poco o mucho, el mundo va a cambiar, las interacciones están cambiando y seguirán cambiando. Así que, bueno, esto es como solo el comienzo y estas primeras cosas, en este caso de productos que algunos diseñadores y empresas están desarrollando para comenzar la adaptación a esta nueva situación. Sí, así es. Bueno, Santiago, ¿qué tal si hablamos de otro tema súper importante para el área del diseño, que es como toda el área de la comunicación? Sí, un tema gigantesco en donde están pasando muchas cosas. Toda la comunicación y todo el manejo de información que se hace tan importante en este momento, hacer llegar información a la gente que la necesita y que todo el mundo esté comunicado para saber soluciones y maneras de afrontar esto, ¿no? Exacto, y hay diferentes estrategias o diferentes iniciativas que han sucedido alrededor del mundo para ayudar y para soportar a las personas a tener una mejor calidad de información o para digamos, explicar, ¿no? Qué es lo que está sucediendo, sea a nivel de data visualization, que a nivel de diseño propio de información, infográfica, por ejemplo, para entender mejor recomendaciones o información válida, ¿no? ¿Qué tal si empezamos por el chat de la ciudad de Buenos Aires, que puso a disposición un robot que contesta preguntas pues a toda la gente que tenga curiosidades, ¿no? Exacto, aquí hay un tema de oficialidad de la información, ¿no? En internet nos encontramos 1000 cosas, ¿no? 1000 cadenas de WhatsApp que dicen que, que rezando a no sé qué santos se puede curar del coronavirus o otras cosas que digamos que no tienen un fundamento científico o un mínimo de realidad, ¿cierto? Entonces, lo que hizo el gobierno de la ciudad de Argentina es, bueno, ellos ya tenían un chatbot que, digamos que estaba en su página principal, pero lo acomodaron para poder dar información oficial sobre el coronavirus, pero no solo a nivel de contagios y que era lo que estaba sucediendo, sino a nivel de recomendaciones, a nivel de, por ejemplo, cuestionarios para poder entender al menos rápidamente si potencialmente se podía tener coronavirus, ¿no? Digamos, con los síntomas principales para poder decir, oiga, sí, acérquese a un centro de salud porque puede ser, o llame a la línea, bueno, lo que sea que cada uno de los países esté poniendo a disposición, ¿cierto? Así es, muy importante entregar a la gente información confiable, ¿no? Porque empieza a aparecer esta sobreinformación con información confiable y con información no confiable o con fake news o con cosas que se hacen pasar por reales y no lo son. Entonces que el gobierno mismo cree este tipo de puentes es clave. Absolutamente, y crea confianza, ¿no? Y en esta misma línea, la Organización Mundial de la Salud está trabajando, quién sabe si cuando ustedes oigan este episodio ya habrá salido a la luz. Se llama Who My Health. Así se llama la aplicación. Así que es una aplicación en donde, pues, otra vez estamos hablando de información oficial de la Organización Mundial de la Salud, que digamos que pondrá a disposición esta aplicación relacionada con el coronavirus. Y pues, entender pues que todos estos organismos están también aplicando el diseño de comunicación óptima, porque precisamente se necesita este acceso a comunicación legítima, ¿no? Se vuelve importantísimo, ya que todo el mundo habla de coronavirus, ya sea desde encontré una nueva oración para curarlo, o desde encontramos nuevos mecanismos científicos para curarlo. Y la cosa importante de la visualización y de la claridad de la información, ¿no? La información tiene que ser clara, tiene que ser directa, tiene que ser comprensible. Yo creo que hay un trabajo muy interesante que están haciendo los periódicos, ¿cierto? En crear artículos dinámicos en donde la gente puede entender la complejidad de todos los datos que salen cada día digamos, de un país, ¿no? Aquí, por ponerles un ejemplo, en Italia, uno de los periódicos más grandes, que se llama El Sole 24 Horas, tiene una página que se actualiza todos los días donde uno puede ir entendiendo qué es lo que está sucediendo con la curva, ¿no? La curva que tenemos que entender y aplanar la curva, ¿no? Entonces, para entender qué es eso y cómo está sucediendo, este periódico y como muchos otros en Colombia, por ejemplo, El Espectador, El Tiempo, de los periódicos más importantes de Colombia, crearon sus propios contenidos dinámicos para ayudar a las personas a entender la complejidad.
Muy, muy interesante y muy, muy ayudador. No sé si así se diga, pero está muy ayudador. No sé si ayudador, pero bueno. No, y aquí como valga la reflexión, ¿no? O sea, la responsabilidad del diseñador gráfico, que en ese caso está creando este contenido, ¿cierto? Que sea comprensible. Así que, digamos, hay que tenerlo bien presente y nosotros mismos podríamos eventualmente, como diseñadores gráficos, ayudar a esto, ¿no? Crear o visualizar una información para poder difundirla. Bueno, qué tal si hablamos de este espacio de arte de cuarentena, donde aparecen obras de arte modificadas con temáticas de la pandemia? Tienen que ir a verlo en las notas del episodio porque son geniales, ¿no? Son geniales, entonces... Pero aquí estamos hablando no solo de la parte graciosa, ¿no? Estamos hablando de un tema de sensibilización. O sea, de coger algo que es común a la cultura y modificarlo para poder decir, oiga... Mira que algo está sucediendo, mira que le tienes que poner cuidado. En este caso, entonces, se tratan de eso, de obras de arte que muchos con tapabocas, la última cena en donde no hay nadie, o solo está una persona, todos se habían ido, ¿cierto? Pues Totalmente. porque cada uno tiene que estar en casa y... Es muy, muy importante esta labor de contención que tienen las disciplinas creativas, donde precisamente tiene que verse este pensamiento crítico y de pronto este abordaje de humor, porque también es una funcionalidad importante asumir las crisis desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces nos parece valiosísimo tomar estas iniciativas, ¿no? Sí, porque a la final todos somos diferentes como personas, entendemos diferente y de pronto una información racional de un lado, como lo puede ser el ejemplo que poníamos antes de los periódicos, ¿cierto? A algunas personas les genera algunas emociones, en cambio este tipo de contenido funciona bien para otro tipo de personas o para reforzar el mensaje, así que toda la creatividad de los diseñadores y bueno, en general las personas que crean memes, que crean, sí, los famosos memes que ayudan a la final a la difusión de la información y al menos de la conciencia, ¿no? De la conciencia de que una cosa está sucediendo. Tal cual, tal cual. Otro ejemplo que está relacionado con esto es el New York Times y también el New Yorker, ¿no? ¿Se acuerda, Santiago? Tiene presente que New Yorker siempre tiene estas portadas ilustradas súper, ¿no? Geniales. Siempre tiene bellísimas. Algo interesante a nivel de ilustración y a nivel de comunicación. Exacto. Entonces tienen una serie de postcards, ¿no? De postales con tema pandemia. Y también tienen una calidad increíble. Así que ese es otro de los recomendados que les dejamos por ahí y seguramente podemos compartir en nuestras redes sociales. Y aparecen puntos de vista maravillosos, ¿no? Desde varios diferentes tipos de ilustración, desde varios diferentes tipos de abordaje, que nos hacen reflexionar sobre todos estos elementos de la pandemia, del aislamiento, de la salud, que tal vez no hemos pensado o que tal vez tenemos que ver un poquito más de cerca, ¿no? Es muy, muy interesante el potencial que tiene toda esta labor del diseño ahí. No, y que es muy fuerte, ¿no? Cuando se grafica y cuando se muestra, ¿no? Esta realidad desde otros puntos de vista. Bueno, y las marcas también están aprovechando para, digamos, crear esta sensibilización con, por ejemplo, la modificación de su identidad, ¿no? Gráfica. Tal cual. Aparecen las marcas separadas, aparecen las marcas con tapabocas, aparecen las marcas con menos elementos. Empieza a ver esta estética, entre comillas, o esta vanguardia comunicativa pandémica, ¿no? Entonces aparecen no solo en cuanto a logotipos, sino a campañas enteras, esta vivencia pandémica, ¿no? O sea, este rubro nos hace ver también que estamos viviendo un momento de antes y después, ¿no? Exacto, ejemplos como Coca-Cola, que distanció cada carácter de su logotipo, o por ejemplo McDonald's, que también separó los dos arcos de la M, ¿no? Para hablar del social distancing, de la distancia social, ¿no? O por ejemplo Audi también lo hizo, ¿no? Separó sus anillos entrelazados. Pues digamos que se volvió casi un cliché, Andrés, ¿no? Sí, total. Yo le decía a Andrés que el primero estuvo genial, pero el 10º ya me da un poco de dolor de ojos, pero bueno, se comprende, ¿no? En cambio, genial el de Mercado Libre, un ejemplo latino, ¿no? Que pasó de la estrechada de manos a el saludo con los codos. Ese está genial, ¿no? Está genial porque el recurso comunicativo de las manos para la unión reinterpretado, ¿no? Es muy chévere, nos parecía un ejercicio semiótico muy interesante.
Exacto. Y bueno, y hay otro tema más relacionado con nosotros como diseñadores e información, que son iniciativas que recogen otras iniciativas que alrededor del mundo están sucediendo y que, digamos, proyectos que diseñadores están haciendo alrededor del mundo en torno a la pandemia. Entonces tenemos el caso de la capital del mundo, Valencia, ¿no? Valencia World Design Capital en el 2022. Este es, digamos, un evento importante que sucede en el mundo del diseño que en el 2022 sucederá en Valencia. Ellos crearon una plataforma que se llama estopasará.wdc2022.com, si quieren entrar, que recoge todas estas iniciativas. Así que si quieren ver qué está sucediendo, algunos proyectos alrededor del mundo sobre diseño, esa es una buena plataforma para consultar. Y lo valioso de tener estos puntos de reunión, ¿no? Estos puntos donde podamos activar las ideas, donde podamos darle visibilidad a las nuevas iniciativas que se toman, ¿no? Entonces es clave y nos parece importantísimo, y por eso lo tocamos, porque estos espacios nunca deben faltar, ¿no? Así estemos encerrados en casa, hay muchísimo que podemos hacer. No, y aquí les referenciamos un par de cosas, pero haciendo la pequeña investigación para hacer este episodio, hay muchas convocatorias, muchos sitios, o sea, ha sucedido mucho en el mundo del diseño con el coronavirus. Genial. Y estas iniciativas, y siempre importantes, y el papel social sobre todo que conllevan. Hay otro ejemplo que les queremos traer que también nos pareció súper interesante, que no va tanto a las iniciativas de cuáles son los proyectos que están haciendo las personas o los diseñadores alrededor del mundo, sino que está recogiendo información e insights para poder luego generar nuevas soluciones para las nuevas necesidades. Este es el caso de Design for Emergency, que es una iniciativa que nace como una encuesta online que hacen a muchas personas en general, digamos, es pública, es abierta, en Estados Unidos, Brasil, Italia, Francia y España por ahora, pero que habla de cómo la vida está cambiando a razón del coronavirus. Cuáles son las expectativas de las personas, cuáles son los miedos de las personas durante este momento de cuarentena, encerrados en la casa. Es muy interesante, un ejercicio de data visualization muy, muy bien hecho, pero tiene una riqueza que cualquier diseñador que quiera hacer, ¿cierto?, un proyecto, hacer una iniciativa, puede entrar a esta plataforma para ver cómo las personas están reaccionando y cuáles son sus nuevas necesidades y nuevas condiciones y preocupaciones. Así que se los dejamos en el link, es igual designforemergency.com. Ahí se van a encontrar los primeros análisis sobre Italia, pues dado que en Italia fue uno de los países en donde primero golpeó la pandemia. Así que recomendadísimo, pásense por ese proyecto. Y que toma este aspecto humano como el más importante, ¿no? Digamos que desafortunadamente habrán fallecidos y todas estas cosas, pero ¿qué pasa con toda esta humanidad que está siendo golpeada y tiene esta experiencia de supervivencia y de encierro, ¿no? Entonces aparecen estas informaciones de cómo nos sentimos, que es lo más importante para saber cómo continuar. Bueno, esto fue un pasaje veloz por algunas de estas iniciativas de lo que está sucediendo en el mundo del diseño y no solo. En la segunda parte del episodio les contamos sobre convocatorias que ya estén abiertas o que hayan sido generadas en torno al diseño, además de una reflexión un poco de hacia dónde nos llevará, ¿no?, esta situación. Sucederá? Así que nosotros no lo sabemos, pero no se lo pierdan. Bueno, mi querido pandémico Andrés, ¿qué tal si continuamos hablando sobre las convocatorias y los challenges de diseño que han aparecido? Se movieron muy rápido, ¿no? Eso, o sea, salieron desde el inicio un montón de convocatorias para involucrar a diseñadores a buscar soluciones, ¿no? Muy interesante. Ese es el caso de COVID-19 Design Challenge, que fue una iniciativa lanzada por la World Design Organization, WDO, que debo confesar que no sabía que existiera, pero tenemos una organización mundial del diseño. Hizo una alianza con IBM y con Design for America
para empezar a entender cuáles son las temáticas en las que se podrían generar proyectos de diseño, pues para ayudar a las personas en esta crisis. La primera etapa en que ya se cerró, ¿cierto? Fue para poder identificar cuáles son esas temáticas. En este instante todavía está abierto para la segunda fase, que consiste en poder empezar a organizar equipos de trabajo para poder desarrollar proyectos en esas áreas. Sí que les dejamos el link en la descripción del episodio. Ustedes se pueden meter ahí y decir, oiga, yo soy un diseñador de este tipo, puedo hacer esto si me interesan estas cosas y me interesan estos temas. Los temas son como, por ejemplo, distanciamiento social, comunicaciones, como estrategias para comunicar bien la información, para evitar noticias falsas, o todo el tema de equipamiento médico, o por ejemplo cómo soportar al personal de salud y sus procesos. Un tema, por ejemplo, que está conectado, ¿no?, con las consecuencias del coronavirus, como por ejemplo el trabajo remoto, enseñanza de remoto, ¿cierto? Con todos los niños en las casas y... o sea, las universidades más o menos estaban listas, ¿no? Para las clases a distancia. Pero los colegios... O sea, los colegios... Total. Y aparece también este rubro de poblaciones vulnerables, ¿no? Y aparecen esas mezclas de problemas, porque una cosa es un colegio preparado y otra cosa es un colegio de población vulnerable, donde aparecen muchos más problemas. Absolutamente, o sea, es como, oiga, tengamos clases online, ajá, ¿y cuál es el smartphone o cuál es la tablet, el computador que tengan las personas? O sea, que se asume que todos lo tienen y no es cierto, ¿no? No, es así, claro que sí. Entonces, bueno, ahí si ustedes quieren participar en estos retos, pueden buscar, o sea, pueden encontrarlos y participar. También aparece el concurso de Naciones Unidas para combatir la desinformación, que pues precisamente vemos que uno de los enemigos para afrontar esta pandemia es la desinformación, ¿no? Entonces aparecen temas, bueno, cerró el 14 de abril. Aparecieron temas como el higiene personal. Llegamos tarde, Santiago. Sí, llegamos un poco tarde, pero decimos que aparecerán muchos más, ¿no? Porque este es el momento en donde habrán muchos más dependiendo de la fase de la pandemia en la que estemos. Aquí se trataba de generar campañas o pequeñas gráfica, ¿no? Serie de elementos gráficos que pudieran ayudar con, por ejemplo, la higiene personal o otra vez el distanciamiento social o la sintomatología o cómo se contagia o los mitos, ¿no? Entonces, como coger alguno de estos temas y generar una serie de pósters, una serie de elementos de comunicación, de piezas de comunicación que ayudaran contra la desinformación. Así que, pues, esperamos más bien los resultados que seguramente ya saldrán. Ya aparecerán y pues la comunicación efectiva es clave, ¿no? Cuando a alguien se le capta la atención de manera orgánica, el mensaje llega y muchas veces con estas cosas de salud o sociales aparece esta debilidad comunicativa, ¿no? Como que son comunicaciones un poco aburridas y la gente no captura ni se informa. Y hay muchas formas para hacer que esta comunicación sea efectiva, ¿no? Como hablábamos, el tema del sentido del humor, pero también digamos, gráficas un poco más de impacto que generen una emoción fuerte, ¿no? Y que toquen a las personas. Pues, ¿quién hace eso? Nosotros, los diseñadores, podemos hacerlo y contribuir. Tal cual. Los necesitan, muchachos. Sí. Los necesitamos. Es cierto. El mundo nos necesita. Bueno, no nos demos tanto crédito tampoco. Es cierto. Yo por eso decía pero pues si Andrés quiere incluirse, está bien. Bueno, igual busquen, si ustedes quieren encontrar hackathons o otra tipología de challenges en internet, hay muchos, así que aquí les damos solo unos ejemplos, incluso que ya pasaron, pero si ustedes quieren participar, seguramente lo van a encontrar. Hay otra manera también de participar como diseñador en esta crisis, ¿no, Andrés? Exacto. Encontramos un ejemplo muy, muy chévere que habla de... ¿Chévere es una palabra para toda Latinoamérica? No lo sé. Muy interesante, muy... Cool.
Sí, muy cool, que es no generar un proyecto para la innovación y cambiar el mundo desde el diseño, sino para soportar a los negocios locales o a las personas que están necesitando servicios de diseño. Entonces aparece una gran categoría de plataformas que con voluntarios, con diseñadores o marketeers o digamos comunicadores voluntarios, están soportando a, por ejemplo, pequeños negocios, ¿no? Un gran negocio, digamos, los negocios de mediano tamaño y los grandes negocios, pues están ya digitalizados, tienen sus e-commerce, sus redes sociales, su comunicación digital en general, pero los pequeños negocios no tienen ni siquiera una página Facebook y pues si se cierra su negocio significa que no van a poder sobrevivir. Así que este es un proyecto muy chévere que se llama Design to Combat COVID-19. Que son 1,000 personas que, digamos, como diseñadores y creativos, que se metieron a poder ofrecer sus servicios como voluntarios. Entonces, para los hospitales, por ejemplo, crear comunicación para los hospitales, también el tema de hacer máscaras para doctores y hacer públicos los diseños para que alguien más los pueda hacer. O, por ejemplo, como decía, la asistencia digital a el pequeño negocio que necesita crear su página o su e-commerce rápidamente o su sistema de delivery, ¿no? De entrega. Así que es bien interesante. Esta parte es fundamental porque digamos que muchas de las grandes víctimas del aislamiento son estas pymes o estas pequeñas empresas que viven muchísimo más al día. Entonces, este trabajo colaborativo y estos lugares de encuentro, de colaboración son fundamentales, sobre todo para este tipo de empresas, ¿no? Exacto, y aquí estamos hablando no tanto como de aire, ¿no? O sea, no estamos hablando de la super innovación con el super proyecto genial que salvará el mundo, que al final no se puede hacer, sino se trata de, oiga, mi vecino de la esquina necesita que le ayude de alguna manera. Si yo no lo puedo hacer con dinero, con una donación, lo puedo hacer con mi trabajo. Así que es una buena manera de soportarlo a la comunidad. Es importantísimo porque hay negocios que no tienen muchos vectores de visibilidad y en estos momentos es clave que sepan que existen porque el consumo continúa, seguimos viviendo, ¿no? Entonces el consumo está, pero la visibilidad muchas veces no. Entonces es un excelente momento para los diseñadores como comunicadores hacer posible eso y generar alianzas que tal vez a futuro va a ser algo muy, muy provechoso para todos. Y esto está sucediendo alrededor del mundo. Una plataforma muy similar se creó en Brasil que se llama Designers do Povo. Excelente portugués, Andrés. No sé, qué pena con alguien que sepa hablar portugués, pero o sea, como para ponerle un poco de chispa, ¿no? Fue maravilloso, Andrés, debo decir. Eso se traduce como diseñadores de la gente o para la gente, no sé. Otra vez, qué pena para quien sepa portugués, corríjanos, por favor. No, pero se trata lo mismo, ¿no? Diseñadores que ofrecen sus servicios a la comunidad para poder soportar y ayudar en esta crisis. Muy, muy interesante. Creo que debería haber uno en cada país, en cada ciudad, porque me parece que es el momento de generar conexiones. Generar conexiones y es que nos estamos enfrentando a un cambio de vida, ¿no? Un cambio de estilo de vida que yo creo que... Sí, recordemos que años, ¿no? Tal vez esto va a ser de años, no lo sabemos. Se va a crear una nueva normalidad. Creo que ya lo hemos experimentado alrededor de, digamos, de cada uno en nuestras ciudades, con las cuarentenas, que no se puede salir de casa, que el social distancing, que estamos esperando las vacunas. Eso quiere decir que aunque las vacunas lleguen, se van a demorar mucho tiempo en poder extenderse a toda la población y de hecho a la población vulnerable. Así que yo creo que se está empezando a cambiar la vida y el estilo de vida de las personas y nosotros como diseñadores pues tenemos que soportar esta transición, ¿cierto? No es que va a haber un antes y un después, sino simplemente va a empezar a cambiar todo, así que tenemos que estar preparados. Sí, simplemente lo normal ya no va a ser normal porque estas nuevas normalidades va a ser un estilo de vida totalmente diferente, ¿no? Y entonces por ahí empezamos a tocar una iniciativa muy interesante de varios estudios de arquitectura que se llama Nuevos Entornos por el COVID, que replantean estos espacios masivos y estos espacios de reunión de gente como algo totalmente nuevo y con un potencial totalmente diferente para la sociedad que aparece, ¿no? Siendo optimistas, en muchos sitios quedan 2 años o 1 año y medio sin usar, por ejemplo, estadios, sin usar sitios de esparcimiento nocturno, sin usar sitios como teatros.
Entonces dicen, hombre, ¿cómo hacemos para que estos espacios sean aprovechables? Pensando en espacio y pensando también en, digamos que sitios de compartir y que este tema cultural tampoco desaparezca. De acuerdo. Y el hecho de que todos estemos en casa está haciendo que la adopción de servicios y productos digitales haya tenido una curva de crecimiento que no la habría tenido nunca, ¿cierto? O que tal vez hubiera sucedido en los próximos 5 o 10 años. Ahorita estamos condensando todo esto en meses. Tal cual, el desarrollo se acelera de una manera impresionante. Entonces es el replanteo de estos espacios físicos, como por ejemplo para el tema de la salud, que es obvio, pero también por ejemplo para el tema de reabastecimiento de alimentos, reabastecimiento de ropa, reabastecimiento de elementos de aseo e higiene personal. Entonces es como pensar estos espacios para que sigan siendo funcionales, para que tal vez sigan entregando ciertos dividendos a los dueños, pero que también sean conscientes de que su actividad cambia, ¿no? Y de que este cambio es inminente para que fluya de manera orgánica, porque pues es una cosa irreversible. Por ejemplo, los centros de convenciones. Ese es otro de los espacios que están empezando a repensarse. En este caso, por ejemplo, en Bogotá hay un centro de convenciones gigantesco en donde se hacen las principales ferias, ¿cierto? Que ahorita se convirtió en un hospital, ¿no? El hospital más grande de Latinoamérica. Así es, está en proceso. En Corferias van a implementar más de 1.200 camas para la eventualidad de que se necesiten y digamos que este es un ejemplo de readaptar estos espacios masivos que el ser humano ha planteado, pero que en este momento quedan totalmente inútiles, ¿no? Entonces encontrarle utilidad a todos estos recursos que tenemos se vuelve crucial y está dentro de la flexibilidad que debe tener este pensamiento creativo de diseño y arquitectura, ¿no? No solo nos corresponde pensar en cosas micro, sino también en decisiones macro, porque la respuesta de diseño también puede empezar ahí. Aquí hay otro tema interesante que es la velocidad, ¿no? La velocidad con la que nosotros reaccionamos a esta nueva situación, ¿no? Yo creo que ya han pasado semanas, han pasado algunos meses desde que esto comenzó. Algunos han sido capaces de moverse y de pensar rápidamente, ¿no? No solo del problema de, ok, tengo que salir a comprar el papel higiénico, ¿no? Sí, y a comprar el mercado, los bienes de primera necesidad, sino que se pudieron mover mucho más rápido para entender qué es lo que está sucediendo y así poder hacer evolucionar nuestro contexto y sobre todo aportar a la sociedad, ¿no? Muchas veces nos quedamos en el pensar de, ay, tal vez sería chévere si yo pudiera, si sería chévere hacer esto, sería chévere hacer esto otro, y tal vez nos quedamos demasiado estáticos y en general hay mucho por hacer, sobre todo en un momento de crisis. Creo que cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena. Sí, aparecen estos escenarios de cambio inminente y de una recontextualización brusca, donde realmente se nos muestra que el cambio es la constante y que muchas veces ese cambio no es progresivo como muchas veces nosotros idealizamos y pensamos, sino que el cambio puede estar mañana. Entonces creo que para la disciplina de diseño como tal es muy interesante replantear qué tan preparados estamos y cómo se debe direccionar este tema creativo y reflexivo y estas problemáticas de diseño, porque definitivamente tenemos, pues como hemos tratado de tocarlo en este episodio, podemos aplicarlo en infinidad de cosas y muchas más cosas de las que obviamente hemos podido tocar acá. Entonces creo que la inquietud está ahí, ¿no? Pensar en soluciones inmediatas, pensar en soluciones medianas y en futuras, porque en todas podemos empezar a trabajar y en todas es importante tener nuevas iniciativas. Y yo creo que es muy, digamos, claro que en una situación como esta, nuestro rol como diseñadores en el pequeño o en lo grande, digamos que sale a relucir y hay posibilidades, ¿no? Entonces, si este diseñador gráfico empieza a leer algo de información y decide crear una pieza de comunicación y luego la comparte con su familia, con sus amigos, de pronto hasta se vuelve viral, eso ya es un aporte que nosotros hacemos desde la disciplina, ¿cierto? Y un aporte muy tangible, o sea, no tenemos que esperar a que
el mundo, a que nuestra empresa, a que alguien nos diga qué hacer, sino que nosotros hoy podemos aportar en esas soluciones de la crisis del momento, como dice Santiago, ¿cierto? En el inmediato, pero también cómo yo me puedo organizar para poder generar y buscar soluciones que sean sostenibles, ¿no? Que no sea solo el momento de impacto de la crisis, sino que empecemos a pensar cómo será este mañana, ¿no? Nosotros siempre decimos que diseñamos el futuro, ¿no? Lo que todavía no existe, así que es nuestro momento. Precisamente este es el momento de cualquier disciplina creativa, es el momento de proponer, es el momento de arriesgar un poco, porque precisamente es lo que el mundo necesita. Yo creo que en este momento cualquier país del mundo necesita este tipo de iniciativas y no sobra para nada. Absolutamente. Bueno amigos, esperamos que los hayamos... 3 sí, 3 no del COVID. Entonces, primero no contagiarse, eso sería no importante. Se contagien, por favor, eso es importante. Eso, no, o sea, no sé si sobre decirlo, así que lo decimos, no se contagien, por favor, no anden, no se escapen a verse con sus amigos, no se escapen a hacer cualquier tipo de cosas, por favor. Total, no pensemos que somos demasiado pequeños para poder ayudar y colaborar. Creo que eso es otra de esas cosas que tenemos que quitarnos de la cabeza. Así es, ese es un gran no. Exacto. Bueno, y positivos. A ver, cerremos positivos, Santiago. Positivos, yo diría que las limitaciones solo están en la imaginación. En este momento tenemos algo una herramienta fundamental que es el internet y por ahí podemos llegar hasta el lugar que nos propongamos. Así que un gran sí es pensar que no existen límites, que así seamos diseñadores gráficos, industriales, arquitectos, médicos o lo que sea que seamos, es el momento de proponer y muy seguramente vamos a poder hacer cosas muy interesantes nuevas. Yo creo que ese es un gran sí. Absolutamente. Y bueno, sí a la colaboración, sí a la fraternidad y al soporte para quien lo necesita. Así que bueno amigos, esperamos que haya sido útil, esperamos que algunas de estas reflexiones les hayan parecido interesantes, que algunos de los ejemplos vayan a buscarlos, pero estamos seguros que hay muchos más de los que les mostramos acá. Y bueno. Y pues bueno. Estuvimos. Yo creo que ha sido una reflexión interesante y pues si les gustaría que sigamos hablando de este tema, con gusto. O sea, estamos ahí pendientes de lo que nos cuentan, de lo que les parezca. Si les pareció terrible también, cuéntenos, por favor. Totalmente, ¿no? Si conocen proyectos interesantes y nos los quieren referenciar y de pronto hacemos una serie de entrevistas con proyectos, o sea, en detalle, porque claramente aquí les dimos solo una overview muy general, cuéntenos. Y bueno, nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, compartir el episodio, escríbanos sus comentarios o reviews en iTunes, así que nosotros estamos muy pendientes, buenas, malas, lo que quieran, estamos siempre abiertos al feedback como buenos diseñadores, así que nada, nosotros nos vemos dentro de 15 días, Santiago. Así es, dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks. Chao. Tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar, no quería despertarle. Uno de estos ¿Qué tal? Dele. ¿Qué tal si empezamos? Es que después dice que yo lo interrumpo, weón. Va a aparecer el chavo.